¿Es la vergüenza el suicidio del espíritu? El sentimiento de culpa que aparece cuando sentimos vergüenza nace incluso en la infancia, cuando nuestros padres nos dicen, debería darte vergüenza de hacer eso o de haber dicho lo otro. Sin duda es un momento clave porque marca al niño y eso va a quedar para toda su existencia. De inmediato vamos a conocer a nuestra primera invitada a testimonio. Se trata de la señora Emma Cedeño. Emma, ¿cómo está? Por favor, tome asiento. Emma nos va a contar una historia que empieza cuando ella era muy niña, aunque al principio ya no lo reconoce como una vergüenza. A medida que pasa el tiempo va a descubrir que eso efectivamente le va a afectar mucho. Cuéntenos en qué consiste ese episodio tan duro de su vida. Yo fui abusada sexualmente cuando tenía entre unos 5 o 6 años, ¿no? Un abuso sexual genera vergüenza cuando hacemos conciencia, claro. Definitivamente, ¿no? Gracias a Dios, la inocencia del niño te lleva al miedo, ¿no? Yo viví un gran tiempo de mi época de niña en ese temor, ¿no? En mi escuela, en una escuela donde me eduqué, yo recuerdo que estaba aislada totalmente siempre, ¿no? Nunca tuve un grupo de amigos como yo veo que es muy normal a cualquier chico que tal vez no vive esto. ¿Y no tenía ese grupo por qué? Porque usted no se sentía bien con usted misma y no lograba relacionarse con los demás. Mira, me sentía diferente. No, me sentía diferente y esta sensación fue cambiando. Cuando yo terminé la etapa primaria, ingresé al colegio, mi medio era otro, ¿no? Hay otras sensaciones, entre 14, 15 años te gusta un chico. Y ahí comenzó ese sentimiento de miedo a transformarse en vergüenza. ¿Usted descubrió ya a esa edad lo que había ocurrido cuando tenía 5 o 6 años? Definitivamente, así fue. ¿De qué forma? Yo recuerdo que entre los 14 y 15 años, pues ya te llama la atención un muchacho. Yo me crié en una iglesia evangélica, asistía frecuentemente. El conocer tanto de Dios me hacía sentir como impura al matrimonio, ¿no? Eso me llevó toda la vida a empequeñecerme emocionalmente. No lo podía afrontar. Yo tuve asistencia clínica. Yo recuerdo que cuando me sucedió eso, pues alguien me auxilió, alguien de esa casa, me llevó al médico, pero asistencia psicológica no tuve, ¿no? Tal vez tanta falta me hizo eso que me acompañó durante algunos años. Tal vez así que cuando me casé, y esa vergüenza la llevé hasta toda esa época de enamoramiento, hasta mi matrimonio mismo, me tocó soportar algunas humillaciones. Algunas humillaciones, tal vez no de agresiones físicas, ¿no? Pero permitir que de pronto el compañero de uno pues esté viviendo otras experiencias extramatrimoniales, ¿no? Pero, y antes del matrimonio, ¿usted cómo experimentaba la vergüenza? Yo diría que hasta uno pierde un poco, porque te guardas, ¿no? Yo tengo 43 años y a esa época sí se piensa en llegar virgen al matrimonio, ¿no? Más aún si se vive cerca de Dios, ¿no? Tú te sientes impuro, ¿no? Esa impureza de pronto se transforma en un sometimiento, en un abuso, ¿no? Y yo lo guardaba para mí. ¿Usted, por ejemplo, se lo dijo a su novio con quien se iba a casar que había tenido este suceso o mira, no, por vergüenza lo cayó? Nunca se lo dije. Por vergüenza lo cayó, claro. Posiblemente la falta de madurez, ¿no? Yo llegué al matrimonio a los 16 años con una persona que tenía 19, ¿no? Éramos muy jóvenes, ¿no? No teníamos en sí conciencia de lo que es el matrimonio. Y cuando no se tiene conciencia de muchas cosas, el silencio es el único refugio que uno encuentra. Luego ya cuando se casa y él descubre que usted no es virgen, ahí viene el reproche, el recrimen. Así es. Ahí comencé, no precisamente a tener vergüenza, más bien cuando no te sientes identificada con tu pareja, ¿no? Y si no fue culpa mía, no lo que pasó hace tantísimos años, ¿no? La falta de una orientación de alguien, ¿no? Que nos diga, pues, de pronto la madre no es madre ni la esposa es una gran esposa por su aspecto físico, ¿no? Son los valores que se llevan dentro. Yo tampoco lo pensaba así. No pensaba así cuando tenía 16 años y todo ser humano es así, ¿no? Somos una evolución constante.
¿Es la vergüenza el suicidio del espíritu? Esa es la pregunta que tratamos de despejar en este programa. Conversábamos con Emma sobre su caso tan particular y deseábamos saber cómo reaccionan sus hijos después de tanto tiempo de ignorar esto, y usted les cuenta el episodio. Ellos reaccionan sorprendidos, comprensivos, en fin, ¿cómo reaccionan? Gracias a Dios tuve tanto tiempo, ¿no?, para mostrarme a ellos como madre, para llegar a ellos con tanto cariño, ¿no? La naturaleza nos dio eso, ¿no? Y yo estoy segura que si en estos momentos ellos se enteran de que su madre fue todo, pues he tenido tanto tiempo para hacer un haber inmenso que he recibido de ellos su comprensión total, más que su comprensión, su solidaridad, definitivamente, ¿no? Estoy convencida que es el gran amor que hay, lo que los llevó a compartirlo conmigo ahora, ¿no? A vivirlo conmigo. De pronto sí a decirme, pero yo recuerdo a uno de mis hijos, me dice: mamacita, tanto tiempo eso, ¿por qué no lo compartió conmigo? Tanto que conversamos. Entonces solamente sentí que un poco de resentimiento por no haberlo compartido, más bien, ¿no? Antes. Y Emma, no me ha contado cuándo supera usted la vergüenza, porque en este momento usted ya tiene superado ese episodio, pero vivió mucho tiempo con esa vergüenza. ¿Cuándo fue y por qué? Yo cargué eso, yo diría, entre unos 12 a 15 años. Sin exagerarlo, ¿no? Entre 12 a 15 años, y lo superé aceptándome, ¿no? Queriéndome yo, y convencida de que soy una creación divina, acercándome a Dios y valorando cada paso de mi vida, ¿no? Cada esfuerzo que he hecho por vivir, ¿no? Muy bien, vamos a darle la bienvenida para que comparta el estudio y también el tema al doctor Daniel Koisman. Doctor, ¿cómo está usted? Por favor, tome asiento. El doctor Koisman es psiquiatra, psicoterapeuta, ha escrito varios libros y está en este programa para darnos orientaciones, como siempre es el rol del asesor. Doctor, usted ha escuchado el testimonio de Emma. Ella vivió por un periodo muy largo de su vida con esta vergüenza, lo logró superar. ¿Qué opina del caso? Por un lado está la crítica interna que hace que uno crea que algo que sucedió no debía haber sucedido, y por otro lado está el juicio externo que dice que las cosas son de una cierta manera y que no hay otra manera de que sean. Creo que es verdad el planteo de la vergüenza como suicidio, porque enquista y cristaliza una situación que hace que uno crea como que ya está así y para siempre y condenada a algún infierno o alguna cosa parecida, ¿no es cierto? Pero para poder salir, o por lo menos para poder empezar a salir de esta situación, lo primero que uno tiene que ver es si eso que pasó podría realmente haber sido diferente de lo que fue. En el caso de la situación que cuenta la señora, hay hechos internos y externos que impedían que pudiera ser de otra forma. Esto fue como fue, punto y aparte. Es decir, para ir desenmascarando, por decir así, a la vergüenza y a la prima hermana que es la culpa, lo primero hay que empezar a animarse a aceptar que la vida no es exactamente como a uno le gustaría que hubiera sido o como debiera ser, empezar a aprender a tomarlo un poco más como exactamente es, y aquellas cosas que tal vez deban ser cambiadas, cambiarlas. ¿La vergüenza puede llegar a anular alguna forma de expresión o incluso su actitud ante la vida? Porque Emma tuvo mucho tiempo esa vergüenza y luego me gustaría que también me diga si la anuló, ¿no? Es una emoción que inhibe, es una emoción paralizante, es una situación que hace que alguien crea que hay una falta tan grande que ni siquiera la puede comentar. Entonces cada uno tiene que enfrentar lo que le tocó como experiencia en la vida y utilizarlo como aprendizaje. Vamos a escuchar a preguntas del público. Yo pregunto a Emma, ¿por qué demora tanto tiempo usted en mantener ese sentimiento de culpa consigo mismo? Mira, en el medio que nos desenvolvemos nosotros, un tanto machista, ¿no? Hay ocasiones en que eso se guarda, ¿no? Eso se guarda por temor al qué dirán, ¿no? Es tan fácil, si tengo una relación después de mi matrimonio, pues, siendo muy realista, bueno, tengo mis hijos, obviamente saben que yo pasé por una actividad sexual, ¿no? Entonces, ¿para qué decirlo? En todo caso, ¿ha sentido que este tiempo que usted guardó para usted, esta vergüenza, le dejó alguna marca o no? Yo la veo a Emma, analizándola, una mujer feminista,
¿no? De carácter muy fuerte, extremadamente fuerte. De pronto agradezco, ¿no? Porque imagínate criar a mis hijos en la sociedad en que vivimos, son 4. Todos han dependido económicamente de mí, hacer trabajos un tanto fuertes con la finalidad de lograr tantos resultados que han sido necesarios en mi casa. Sí he necesitado ese temperamento, lo necesito. Y ese temperamento y esa fuerza pueden nacer de ese sentimiento también como de culpa o de vergüenza, es decir, de querer salir adelante a como dé lugar. Sí, digamos, obviamente ayuda, ¿no? Su vergüenza es hasta un punto, porque animarse a contar frente a público, esto obviamente ya está resuelto, pero básicamente lo que también acá, por lo que se preguntaba, hay que poder separar lo que es secreto de intimidad. Una cosa es que uno no cuenta todo lo que le pasa en la vida, eso tiene que ver con la intimidad, porque hay partes de la vida de uno que tienen que ver con algunas personas y otras partes que tienen que ver con otras personas. Las personas que cuentan todo no son personas que no tienen vergüenza, sino son personas que no tienen límites, que es muy diferente. ¿Qué es tener un secreto? Y en ese sentido, la vergüenza genera secretos, y los secretos son venenos para la mente. Y en ese sentido, guardar secretos es un tema bastante delicado para nuestras mentes también. Y la vergüenza nos obliga a guardar secretos. Muy bien, nuestro siguiente testimonio es un ex pandillero que nos va a contar una historia que hoy le avergüenza. Con ustedes darles a conocer nuestro primer ingrediente. Este es no estar aquí para recibir aprobación de nadie. Mírate como parte del universo, donde todas las cosas tienen sentido. ¿Es la vergüenza el suicidio del espíritu? Es la pregunta que estamos realizando en este programa, y de inmediato vamos a conocer a nuestro nuevo invitado testimonio. Se trata de Pedro. Vamos a conservar su identidad en el anonimato porque así lo ha preferido. Pedro fue un ex pandillero. A los 15 años empezó en esta actividad. ¿Qué pasó, Pedro? ¿Qué actividades realizaste para que hoy sientas vergüenza de ese pasado? Sí, te puedo contar partes de lo que hacía, de esta vergüenza que sentí y ahora la he superado, ¿no? Como joven tratábamos de hacer problemas, dañar cosas que no nos pertenecían a nosotros, hacer problemas a otro grupo, tener mucho armas en mano, tomar. A ver, cuéntanos, por ejemplo, ¿destruiste algún local, alguna cosa, en fin? Sí, pude lograr destruir, bueno, como el grupo, destruimos un coche, un bus, se lo golpeó, se quebró todo lo que son los parabrisas y se les bajó las llantas. ¿Y por qué lo hicieron? Por sentirnos como, bueno, nosotros somos los que mandamos. Ya. También entonces dices que tenían armas y peleaban con otros grupos de pandillas. Exacto. ¿Tal vez heriste a alguien alguna vez? Supongo que sí, porque en el rato del enfrentamiento uno no fijamos eso a quién herimos, sino que lo hacemos porque solo porque queremos ser los mejores. Entiendo, Pedro, que también en esta época fuiste promiscuo sexualmente. Bueno, en realidad lo que hacía el grupo era, habían chicas también, y pasaba por, como quien dice, por manos de todos los varones del grupo. Era un tiempo primero de uno, después del otro, según la categoría que tenían ahí cada uno, porque siempre hay un líder y ahí viene bajando por categorías. ¿Tenían relaciones inmediatamente uno después de otro? ¿O Sí. era por temporadas que cogían a la Por chica? temporadas más pasaban. Eran tiempos limitados que había. Eso lo dirigía el líder, como quien dice. ¿Consumiste drogas? No, pero sí el grupo, en el grupo había cualquier cantidad de personas que lo hacían y no les importaba hacerlo delante de cualquiera. Entonces, ¿cuánto tiempo tú participas de estas pandillas? Bueno, fue totalmente 5 años que estuve en esto. ¿Y cómo lograste salir? Porque dicen que es muy difícil. Sí, es difícil salir, porque el líder siempre trata de como, bueno, si te vas, eres como hombre muerto. ¿Ya? Pero lograr salir es el esfuerzo más grande que
que todos queremos, porque uno lucha contra toda la fuerza que ellos tienen. No, lucha, trata de entrar como quien dice, en la vida de los padres otra vez, porque uno pierde a sus padres por completo cuando está en esto. ¿Y por qué el cambio? ¿Cómo lograste ese cambio tan positivo en tu vida? ¿Por qué el cambio? El cambio lo tomé justamente cuando conocí la fe de Dios, cuando conocí en realidad que Dios era lo único que podía en realidad ayudarme, el único que me podría ayudar. Sin embargo, ¿has sentido vergüenza por lo que has hecho? Sí, siento vergüenza por lo que hice sufrir a tanta gente, principalmente mis padres. Sufrieron de ver todo lo que hacía, de ver todo lo que le hice a ellos mismos. Uh-huh. ¿Y crees que has superado ese sentimiento o todavía lo tienes ahí latente? Sí lo he superado, siento que lo he superado, porque ahora siento el cariño de mis padres, siento el amor de mis amigos, en realidad, verdaderamente amigos. Daniel, ¿qué le parece este caso? ¿Cuál es su opinión sobre la vergüenza que él siente por un pasado que ahora nota que no ha sido positivo? Yo creo que acá lo que ha habido fue más bien una sensación de arrepentimiento. Es decir, que es otra cualidad, que ya no es ni culpa, no es vergüenza, no es inhibición. Es decir, acá hay una clara conciencia de no querer hacer lo que se hizo. Lo que se hizo, y sobre eso el pasado es el pasado, y lo mejor que uno puede hacer con respecto al pasado es dejarlo en las fotografías y usarlo para reflexionar sobre él, no para opinar sobre él, porque no se puede opinar sobre algo que no se puede cambiar. Eso sí es una trampa muy grande, ¿no? Dar juicio de valor sobre lo inmodificable es torturarlo, ¿no? Entonces acá lo que el joven está diciendo de alguna forma es que él entró en un proceso de reflexión y arrepentimiento, que es lo que dice cuando entra en su experiencia con Dios. Y este es el paso, digamos, cuando uno no está de acuerdo con lo que hizo, hacer un mea culpa constante o más allá de un cierto tiempo es de alguna manera perpetuar la situación, perpetuarla no en la realidad, pero perpetuarla en la mente. Así que acá lo que hay que hacer cuando uno no está de acuerdo con el pasado de uno es cambiarlo. Vamos a escuchar otra pregunta. Mi pregunta va para Pedro. ¿No crees que la gente te admiraría si eliminaras esas vergüenzas que tienes y te enfrentaras al público, al mundo? Bueno, una cosa es que la gente admiraría, otra cosa es que la gente hable de uno. Si podemos ver, tanta gente no entiende, se ciega a la realidad y piensa que lo que uno hace es para el mal del resto. La mayoría de la gente lo que pensaría es que yo trato de toda esa gente unirla y comenzar a hacer mi fuerza, como quien dice. Y yo no quiero eso. Yo lo que quiero es que entiendan en realidad el problema que tenemos. Pero va a ser una situación que te va a acompañar por siempre. Es decir, en algún momento tendrás que aceptarlo y que eso no te pese ni que te moleste. Exacto, yo le he podido contar a muchas personas, en realidad, jóvenes que están involucrados en esto. Se los he contado, yo he vivido lo que tú en realidad estás viviendo ahora. Se los he contado y se han sentido tan felices ellos de ver mi cambio y quieren lograrlo. Ok, sí, Daniel. Y yo creo que para Pedro también es lo mismo que lo que decíamos antes. Una cosa es el secreto y otra cosa es la intimidad. Y el pasado de una persona forma parte de la propia intimidad. A veces hay también una sensación de que todos tenemos que saber la vida de todos. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? Si acá la única persona que tiene que saber si realmente cambió es él, si él va a empezar a ingresar en nuevos círculos de vida, donde va a haber personas que ni siquiera van a saber cómo era él y cuál es la importancia. Claro, lo que sí es importante es que él pueda atesorar una experiencia para ayudar a otros. Este es el punto importante y probablemente este sea la señal de su verdadero cambio. Esta pregunta va para Pedro. Si él dice que ya ha cambiado, ¿qué tiempo puede estar seguramente de que no va a volver a caer en lo mismo?
el tiempo es que ahora no hago lo que hacía antes, ahora hago cosas positivas, como trabajar con los niños, darle clases de moral a ellos. Trabajo también con jóvenes en un taller artístico, hago arte. Entonces sé que tengo mi tiempo ocupado, mi mente la mantengo en algo positivo. Entonces el arte que hago con jóvenes es algo así sobre lo que yo viví. Como tenemos un baile sobre las drogas, cosas así que una chica se envuelve en las drogas y olvida a su familia y todo eso, pero después se da cuenta que eso no le hace nada bien. Entonces sé que no voy a regresar porque ocupo mi tiempo en algo positivo. Tienes las herramientas suficientes para enfrentar este mundo, ¿no? Exacto. Y es que la vergüenza puede ser un sentimiento transformador. Eso lo vamos a ver más adelante también con el Dr. Kochman. Ahora es el momento de darles a conocer nuestro siguiente ingrediente. Repite con frecuencia: soy capaz, puedo reparar mis errores, me siento seguro de mí mismo, no estoy solo, Dios está conmigo. ¿Es la vergüenza el suicidio del espíritu? Es la pregunta que hemos formulado en este programa y que realmente hasta ahora no hemos sido muy puntuales en ello, doctor. ¿Podríamos responder precisamente si es la vergüenza el suicidio del espíritu? Decir suicidio del espíritu es, creo, una afirmación demasiado determinante, ¿no? Yo diría que da la sensación de que puede ser el suicidio del espíritu. Es una situación, como ya dijimos antes, que bloquea, que inhibe, que no da libertad, por sobre todas las cosas. Pero vamos a tomar, digamos, como a mí me gusta hacerlo, el aspecto positivo. Es una señal. La vergüenza es la sensación de que hay algo que pasó, que hicimos, que nos ocurrió, que no nos hubiera gustado que fuera así. Y lo que tenemos que hacer cada vez que pasa eso es buscar la manera de cambiarlo. La vida es una constante transformación. Cuanto más conciencia pongamos en esa transformación, más fácil es, más rápido es. Y es esto simplemente lo que hay que puntualizar. Muy bien, vamos a escuchar preguntas del público. Tengo una niña casi adolescente y a ella le da mucha vergüenza acercarse a alguien y preguntar algo. ¿Qué podría yo hacer para ayudarla a eliminar esa vergüenza? Porque tal vez cuando ella ya tenga algún trabajo, no se va a poder desenvolver bien por estas miedos o vergüenzas que ella tiene. Es que yo creo que usted dijo la palabra exacta. A veces se confunde vergüenza con miedo. Cuando nosotros hablamos acá de vergüenza, hablamos a algo que pasó, algo concreto que sabemos que ocurrió y que no nos hubiera gustado que hubiese ocurrido. Pero el caso que la señora está planteando más bien es un temor que esta niña tiene, que puede ser por alguna vergüenza que siente, que es distinto. Es como si yo tengo vergüenza de mi figura y no uso bikini, por ejemplo. Pero en realidad tengo miedo de usar bikini y vergüenza de mi figura. Son dos cosas diferentes. Entonces hay que separar y para poder ayudarla hay que poder entender bien qué es lo que está pasando. Doctor, la vergüenza muchas veces es un sentimiento creado por la sociedad, ya que nuestra sociedad en esta idiosincrasia siempre tiende a formar tabú y perjuicios. ¿Qué me puede referir al respecto? La única manera de salir de esa trampa, que es la trampa que tiene que ver con el juicio externo, es darse cuenta de que la única persona que puede juzgarme a mí soy yo. No hay nadie mejor que yo para saber por qué pasé por acá, por qué no pasé por allá. Y uno puede decir, claro, pero así uno puede entrar en una autocomplacencia, lo cual es verdad también. Pero si uno realmente quiere crecer, lo que hay que hacer es desarrollar conciencia. Y ustedes saben que no hay juez más estricto con uno mismo que la propia conciencia. Entonces, ¿cuál es la importancia que otros opinen sobre uno? Otros pueden venir a ayudarnos, si les parece, pero venir a opinar, a juzgarnos, a decirnos cómo son las cosas, este tiempo ya tendría que haber pasado. Otra inquietud. Enmita, usted nos relató todo lo que le había sucedido en su infancia, cuando usted tuvo 5 años, pero no, o sea, mi pregunta va, ¿por qué se le originó esto? ¿Descuido de sus padres o qué fue lo que sucedió? ¿Por qué y quién se lo hizo? Bueno, tal vez descuido de mis padres, ¿no? Yo vivía tan solo con mi mamá. Mi mamá trabajaba todo el día y quedaba al cuidado de mi padrastro. Sí, tenemos otra inquietud. Sí, doctor, entonces sería la vergüenza, la voz de la conciencia. Sería una señal a atender
porque la voz de la conciencia nunca quiere que nos quedemos inhibidos ni castigados. La conciencia no castiga. La conciencia lo único que señala, dice, esto no es, hay que cambiarlo. Y cuando uno siente vergüenza, uno queda inhibido, queda bloqueado, como alguien preguntó hace un ratito, hay algo ahí que no se puede manifestar. Otra inquietud. Sí. Me parece muy bien que Pedro haya reconocido y que haya cambiado su vida, ¿no? Pero también me parece que él debería de, ya que está tan cerca de niños y jóvenes y está tratando de ayudarlos a no ir por ese lado tan izquierdo, tan chueco, debería ser también bien puro y bien sincero, para así sentirse más compenetrados con ellos. Pedro, los chicos que trabajan contigo, ¿ellos saben de tu pasado o no? Claro. Ah, sí saben. Tanto como los niños como los jóvenes. Uh-huh. ¿Y cómo ves la reacción de ellos cuando saben de ese pasado? Me dice, ahora eres otra persona, me dice. Tratas de como me dice, estás luchando en un cambio, me dice. Y ayudas a cambiar al resto, me dice. Y no, en realidad no lo creo, no me creen en realidad eso. Bien, vamos a escuchar otra pregunta para ti. Una pregunta para Pedro. Vergüenza, para ti, ¿puede ser criticado o puede ser para ti una molestia o una vergüenza para ti? Más bien como una molestia, porque me sentiría como así, bueno, yo estoy luchando por algo y la gente no se da cuenta. ¿Qué pasa, no? Porque, sí, yo lucho porque los jóvenes que en realidad están en esto cambien y que no se den cuenta en realidad todo el esfuerzo que estoy dando por eso. Bien, vamos a escuchar otra pregunta. Para Enmita y para Pedro, usted, Emma, terminó esa vida de tortura, pero Pedro sigue con eso. Sepa usted, Pedro, que todos llevamos arrastrando un pecado, un sentimiento de culpa, sea pequeño, grande, más grande. No se avergüence de aquello. Todos somos pecadores y culpables y llevamos culpas. Doctor, todos somos pecadores y culpables y llevamos culpas. Yo creo que todos somos seres esencialmente divinos que venimos a hacer un trabajo de limpieza de todo lo que no es divino en la vida, y este es nuestro trabajo, por lo menos para esta encarnación, para este momento de nuestra vida. Y si uno se repite demasiado que es pecador, como la mente reproduce lo que se dice, uno corre el riesgo de transformarse en un pecador. Acá en ese sentido uno tiene que decirse, puedo estar equivocado. ¿Ustedes saben lo que quiere decir la palabra pecado de paso? La palabra pecado viene de la palabra pie, pec, en latín quiere decir pie, y pecado quiere decir dar un mal paso. Es simplemente cuando uno da un paso en contra de lo que corresponde, eso es un pecado. Y si uno da un paso en una dirección incorrecta, lo que tiene que hacer es, el próximo paso, volver a la dirección correcta, y se acabó. Es decir, esta idea ancestral, esta idea, que viene de otras culturas, donde uno tiene que considerarse un equivocado por siempre, hay muchos seres que han demostrado que esto no es así, y que en realidad sí, uno se puede equivocar, pero también puede corregir el error. ¿Cómo liberarnos de las vergüenzas que arrastramos desde la infancia? El doctor Kaufman, luego de un momento, tendrá una técnica para ayudarnos a solucionar esos problemas. Y ahora, nuestro siguiente ingrediente, el tercer ingrediente, es pensar que aquello que te avergüenza solo te ata negativamente con el pasado. Perdónate a ti mismo y perdona a los demás. Debemos aprender a aceptarnos como seres completos, con nuestras virtudes y nuestras debilidades. Cuidémonos de la vergüenza, pues como hemos escuchado, esta puede sepultar nuestros sueños. Muchas veces mi ánimo se ve turbado por la vergüenza. Ese sentimiento penoso, ocasionado por una falta cometida o por simple timidez. Mientras me refugio en este santuario natural, mi mente reflexiona acerca de cómo mis diversas facetas de personalidad influyen en mi vida diaria. La vergüenza es un sentimiento que a veces sepulta mis sueños y mis propósitos, que me impide afrontar situaciones
o conflictos en el momento preciso. Eso me dice que algo en mí no está en equilibrio, que necesito fortalecer mi seguridad, mi autoestima, que debo aprender a superar el sentimiento de la vergüenza, para superar mis miedos y asumir mis errores. Cuando me pregunto cómo puedo entonces cultivar mi seguridad interior, la pródiga naturaleza me responde que la creación es una suma de potencialidades, de dones y talentos. En la naturaleza, cada elemento conoce bien el rol que debe jugar para la convivencia armónica. El viento transporta las semillas a la tierra, los ríos alimentan a los mares, y la selva purifica el aire. En el mundo animal, las especies dependen unas de otras para su supervivencia, y cada una sabe ejecutar bien su función. ¿Cuál es entonces el papel que me toca en el gran drama de la vida? Pues es cultivar los dones que Dios me ha confiado, lograr mi realización espiritual y sembrar semillas de paz, alegría y amor en los demás. Sin embargo, ¿cómo puedo descubrir cuál es mi potencial y qué puedo hacer para adquirir confianza en mí mismo? ¿Qué debo hacer para vencer la timidez o borrar las faltas que me avergüenzan? Para armonizarme y abandonar el sentimiento de vergüenza, realizo la siguiente afirmación: el mundo me necesita. La vergüenza o la timidez no tienen lugar en mí. Debo aprender de mis errores y fortalecer mi voluntad para lograr el bien, no solo el propio mío, sino el de la humanidad. Trabajar en la autoestima, trabajar en la confianza en uno mismo, sin duda va a ayudar mucho para vencer esas vergüenzas que podemos enfrentar en cualquier momento de nuestras vidas, doctor. Eso es importante. Sí, y tomando el bello video que vimos, no solamente es como la aceptación de lo que uno es, sino la aceptación del proceso. Es decir, que yo cuando confío en mi proceso, me digo a mí mismo, en este momento por ahí no puedo más que esto, pero ya voy a poder. Es decir, en mi crecimiento voy a ir descubriendo nuevos instrumentos y nuevas maneras para ser cada vez mejor. La confianza esencial que uno tiene que tener es en ese devenir que es mi propio proceso en la vida. Doctor, ¿qué podemos sugerir? ¿Qué técnica que usted crea que sea factible para que las personas logren llevar mejor su sentimiento de vergüenza? Es decir, que podemos hacer una pequeña práctica, porque acá un joven trajo el tema de las creencias, y es muy importante esto, porque finalmente todas las emociones negativas que nosotros sentimos dependen de lo que nosotros creemos de nosotros y de lo que nosotros creemos de nuestras experiencias. Así que los invito, la forma básica para entrar en nuestro mundo interior es cerrar los ojos, lo que quiere decir cerrarnos al mundo exterior, empezar a ver qué es lo que se ve, respiren profundamente llevando la inspiración al centro del corazón como si se buscaran. Y una vez que están en ese lugar, que se sienten que han llegado al lugar del corazón, quédense un minuto. Ese es su verdadero hogar, ese corazón, ese lugar que cada uno de ustedes tiene y es. Convoquen o invoquen alguna experiencia, alguna situación que en algún momento los haya hecho sentir vergüenza. Traigan a su conciencia, es un mundo interior, nadie los está viendo, solamente ustedes y la experiencia. Y mírenla, unos instantes. En el momento que ya la han visualizado, invítenla a pasar a ese lugar, a ese santuario que es vuestro corazón. Y una vez que está instalada ahí, con esa energía que ustedes tienen en el corazón, que no es otra cosa que el amor, agradézcanle por lo que les enseñó y déjenla partir para siempre. Fíjense cómo el amor es un impulso que transforma esa experiencia que fue alguna vez generadora de vergüenza en portadora de una enseñanza.
y así como la respiración los conectó con ustedes, ahora los invitar que lentamente la respiración los vaya volviendo a conectarse con el mundo exterior, con quienes estamos acá, y vamos lentamente abriendo los ojos. Me gustaría preguntarles, por ejemplo, a usted, ¿qué ha sentido en esta experiencia? ¿Qué sensaciones ha tenido? La verdad es que me siento como nueva. Siento que aquella vergüenza que quizás vivió conmigo mucho tiempo ya ha partido. ¿Este tipo de ejercicio, esta práctica, es recomendable hacerla con cierta frecuencia? Cada vez que aparecen dificultades, uno siempre tiene la posibilidad de saber que llega al final del día o al principio del día y donde uno dice, este momento es para mí. Y en este momento voy a ver qué es lo que me hizo sentir mal, qué tipo de cosas. Es decir, conocerse a sí mismo es como el punto más alto de lo que uno puede lograr. Si ocultamos algo, la vergüenza puede llevar a un punto donde uno mismo se oculte a uno mismo lo que pasó. Lo que está ahí adentro es una pequeña bomba de tiempo que uno dice, no, yo esto no lo voy a contar a nadie, lo guardo en una cajita chiquita en un rincón y de tanto guardarlo me lo olvido yo. Así que si la conciencia les da una alerta, no pierdan tiempo, limpien la caja. Gracias, doctor Koisman, y también gracias a nuestros invitados testimonios, porque sin duda ha sido muy rico todo lo que hemos conversado el día de hoy. Regresamos en un momento con nuestra receta, y a ustedes, amigos televidentes, recordarles nuestro siguiente ingrediente. Nos dice que utiliza la vergüenza como una alarma, acepta el proceso y atrévete a transformarla. El compromiso que debemos hacer al final de este programa es no permitirnos que el sentimiento de vergüenza vuelva a aparecer en nosotros. El primer ingrediente de nuestra receta es no estar aquí para recibir aprobación de nadie. Mírate como parte del universo, donde todas las cosas tienen sentido. El segundo ingrediente es repite con frecuencia. Soy capaz, puedo reparar mis errores, me siento seguro de mí mismo, no estoy solo, Dios está conmigo. El tercer ingrediente es pensar que aquello que te avergüenza solo te ata negativamente con el pasado. Perdónate a ti mismo y perdona a los demás. El cuarto ingrediente y último del día nos dice que utiliza la vergüenza como una alarma, acepta el proceso y atrévete a transformarla. Ahora bien, es tu turno, construya su propia experiencia, transforme su vida, usted puede, luche por vivir en armonía y hacer realidad las recetas para el alma. Hasta la próxima.